Bienvenidos una vez más a Todos sobre Derecho. Es un placer contar con este espacio jurídico para resolver algunas de las preguntas que ustedes nos han hecho. Para esto contamos con varios expertos como el doctrinante Ignacio de Otto, quien a continuación nos va a dar un breve concepto sobre lo que es la Constitución. Primero que todo, agradecer que me hayan invitado a este programa. Ahora vamos a definir lo que es la Constitución o la Carta Magna. Bueno, esta pues es la norma de normas. Toda ley que se vaya a crear debe estar basada en lo que nos dice la Constitución. La Constitución se crea con el fin de mantener en orden la sociedad. Entonces, se dice que la palabra Constitución y con ella el derecho constitucional están cargados de un significado político, pues porque están ligados a la libertad y la democracia, que son garantías que los ciudadanos tienen con limitación al poder. Tendríamos como ejemplo la ley de tránsito, que esta organiza la vía constitucional de distintos actores, sean ciclistas, peatones o autos. Pues vamos a imaginar que estamos en una ciudad donde no hay ley de tránsito. Entonces, ¿qué va a pasar? Se primará la ley del más fuerte. Por ejemplo, que sería un camión, que es uno de los más grandes, entonces este andaría por la ciudad libremente, ya que no tendría pues temor de que le pase nada, porque todos los diferentes vehículos son más pequeños que él. Entonces los que tendrían aquí el temor serían los ciclistas, los automóviles y los peatones. Entonces, porque no hay una regulación específica, entonces no hay señales de tránsito, no hay semáforos, y entonces cada quien transitaría por donde le plazca. Pues lo mismo pasa en un estado o en un país donde se está creando la Constitución para que todo esté organizado y empiecen a vivir de acuerdo a lo que dice la Constitución. En el modo en el que nosotros nos organizamos, pues la Constitución crea expectativas de cómo se desea manejar un país. También nos dice nuestras obligaciones, porque como ciudadanos también tenemos ciertas obligaciones, pero también tenemos unos derechos básicos. Que se cumplan no necesariamente se van a cumplir. Así está escrito en el libro más importante de un país. Pero para eso están los abogados, que son los que pelean para que esos derechos no sean vulnerados. Para concluir, ¿por qué hablamos que la Constitución va pegada con el significado político? Pues porque es la libertad que se tiene como ciudadano y pues en este caso sobre un país. Y ya para dar por terminado, los invito a que lean mi libro Derecho Constitucional, Sistema de Fuentes. Tenemos la pregunta de ¿cuál es el rango de la Constitución política en el ordenamiento jurídico colombiano? Para dar respuesta a esta pregunta tenemos al abogado Juan Felipe García. Muchas gracias por la invitación y por la pregunta. Mira, la Constitución en el derecho es lo que nosotros conocemos como la norma suprema de ordenamiento jurídico estatal. Esta tiene como consecuencia la validez de actos y normas que son emitidos a través de poderes públicos, los cuales son sometidos a valores y principios consagrados por esta misma Constitución. También existen consensos de la Constitución en donde ésta tiene derechos, principios y valores que datan de la legitimidad de toda relación jurídica, en especial la intervención penal, toda vez que ésta plantea límites así como mandatos y prohibiciones. La norma suprema tiene su origen en Norteamérica con el caso Marbury versus Madison, resuelto en 1803, donde se plantea una ley votada por el Congreso opuesta a la Constitución, pero que aún así se aplique. En respuesta a lo anterior, está la superioridad jerárquica de la Constitución, negando totalmente lo que dice la anterior ley propuesta, lo que hace este caso que convierta la Constitución en la norma suprema. Esto nos lleva a la supremacía constitucional, la cual es un principio teórico del derecho que originalmente postula ubicar la Constitución jerárquicamente por encima de un ordenamiento jurídico de ese país, lo que la convierte en la ley suprema del Estado y fundamento del sistema jurídico. Muchas gracias por sus preguntas. Esto ha sido todo por hoy de mi parte.
Muy bien, a continuación tenemos la pregunta de uno de nuestros televidentes, la cual es: ¿cuál sería uno de los problemas del ordenamiento jurídico en los que la Constitución tiene el carácter de norma jurídica? Para dar respuesta a esto contamos con la licenciada en Ciencias Sociales, Daniela Erazo. Bueno, muy buena tu pregunta, y es que uno de los problemas más fundamentales es donde si la Constitución como norma jurídica es aplicada o no por los órganos competentes. ¿Quiénes vienen siendo los órganos competentes? Los jueces. Si hay o no una eficacia directa o indirecta. Entonces, para responder esta duda, regresémonos un poquito en el tiempo. Por ahí en el año 1803, en este año se dio el origen de la normatividad de la Constitución en Estados Unidos, donde un juez llamado Marshall sentencia el caso de Banbury versus Madison, que trató de un proceso judicial que abordaba sobre la supremacía de la Constitución. En este se establece que la observancia de la Constitución debe ser garantizada por los jueces. Y bueno, al decir esto, ya se está convirtiendo la Constitución en una norma. Es decir, no es un simple mandato que afecta únicamente la actividad de los órganos del Estado, sino que también contiene disposiciones normativas que puede ser aplicada y tomada como premisa de sus decisiones por cualquier juez. Bueno, con esto espero haberle respondido a su pregunta. Tenemos una última pregunta de nuestros televidentes, la cual es: ¿la Constitución, al velar por la primacía de la Constitución, está en el mismo orden jerárquico que esta? Muy bien, para dar respuesta a esto contamos con la abogada Jennifer Mo. Bueno, respondiendo a tu pregunta, las decisiones de la Corte no hacen parte de la Constitución como fuente de derecho, o sea, no cuentan con el mismo rango jerárquico que tiene esta, y lo podemos explicar a partir de los tipos de decisiones que tiene la Corte y sus efectos que se generan en ella. A partir de esto, la Corte ha amoblado sus efectos en los fallos de manera general. Para finalizar con este programa tenemos a una invitada muy especial, quien es la magistrada Joana Palacios, quien nos va a compartir un poco sobre la Constitución como fuente de derecho. La Constitución es una fuente de derecho y es la más importante, porque a su vez enmarca y justifica las demás fuentes como lo es la ley, la jurisprudencia, la costumbre, entre otras. Pero ¿por qué la Constitución es la fuente de derecho más importante? Porque aparte de ser el pacto que se firma para que nos mantengamos con ciertas reglas en una sociedad, también tiene una particularidad en su rol, o sea, el papel que juega dentro del ordenamiento jurídico, lo cual es el parámetro de validez formal y parámetro de validez material.